Buenos días, mi nombre es Camila Carrasco, soy interna de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica de Temuco. Y hoy vamos a hablar sobre la seguridad laboral y el uso correcto de elementos de protección personal. Los temas a tratar son conceptos claves y el Decreto Supremo número 18, la prevención de accidente laboral, la prevención de incendios, el uso correcto de elementos de protección personal, el protocolo de COVID-19 y recomendaciones para las manipuladoras durante la pandemia. En cuanto a los conceptos claves, primero encontramos el de seguridad laboral, que se define como el conjunto de acciones que son aplicadas a los procesos productivos. Este se encarga de la prevención de accidentes de trabajo, de la prevención de incendios, de la recomendación del uso de elementos de protección personal. Los elementos de protección personal son los que protegen al trabajador contra los daños a la salud por exposición a agentes de riesgo. Encontramos dos artículos alusivos a estos que se encuentran en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, que es el artículo 56, que menciona que los manipuladores deben llevar ropa protectora tal como cofia o gorro que cubra la totalidad del cabello y delantal, y el artículo 58 que menciona que si se usan guantes durante el proceso de producción, estos deben estar en buen estado. El Decreto Supremo número 18 es el que habla sobre la certificación de calidad de elementos de protección personal contra riesgos ocupacionales. Este menciona que los elementos de protección personal deben cumplir con las normas y exigencias de calidad. Nuestro segundo tema es cómo prevenir un accidente laboral. Para eso hay que seguir tres simples pasos. El primer paso es el orden, donde se debe organizar el espacio de trabajo de forma eficaz. Luego se encuentra la organización, que menciona que se debe eliminar del espacio de trabajo todo elemento que sea poco útil o que estorbe. Y el tercer paso es la limpieza, que es la que nos ayuda a encontrar desperfectos dentro de nuestro recinto. También encontramos diferentes señalizaciones. Tenemos las señalizaciones de advertencia, de prohibición, de obligación, de salvamento, de orientación. Y bueno, ¿cómo prevenir un incendio? Para la prevención de incendio, debemos saber que existen causas y existen métodos para prevenir. Dentro de las causas se encuentra, por ejemplo, la acumulación de grasa en las campanas o en los ductos, los descuidos en el control de las fuentes de calor y o combustible, y como método de prevención van enfocados también a las causas que existen. Se debe limpiar periódicamente las campanas y las chimeneas, y se debe mantener bajo control toda fuente de calor o combustible. Otros aspectos que son importantes de considerar es que se debe instruir sobre todos los peligros y riesgos a los trabajadores de recinto, que debe existir un plan de emergencia en caso de que se presente un incendio, y se debe capacitar a los trabajadores. Y en cuanto a la prevención de incendios, tenemos artículos igual alusivos. En el Reglamento Sanitario de los Alimentos se encuentra el artículo 30, que menciona que el agua no potable que se utilice contra incendios debe transportarse por tuberías separadas, y el decreto 594, que es el reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas de los lugares de trabajo, que menciona en el artículo 45 que todo lugar de trabajo debe contar con extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables que existan dentro del recinto. Sobre el uso correcto de elementos de protección personal, encontramos los elementos de protección personal donde se ve o se aprecia el calzado de seguridad blanco antideslizante en forma permanente, es decir, que se debe usar de forma permanente, los anteojos de seguridad, la pechera, el mandil, la mascarilla, la cofia, los guantes domésticos, los guantes de PVA, los guantes para la temperatura y los guantes de cota con malla, que son los que se utilizan para cortar carne. En cuanto a nuestro tercer tema, el protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19,
cabe destacar que en este protocolo quedan excluidos todos los establecimientos de atención de salud, ya que ellos cuentan con su propio protocolo para la limpieza y desinfección de ambiente. Este es el plan de acción que inició el gobierno de Chile contra el coronavirus o COVID-19. El objetivo de esto es proporcionar orientación sobre el proceso de limpieza y desinfección y el alcance que se debe aplicar a todo espacio público y a los lugares de trabajo. En cuanto al procedimiento de limpieza y desinfección, se debe limpiar la superficie, luego se debe desinfectar las superficies que ya están limpias y como método de desinfección o los desinfectantes de uso más usados se encuentran, por ejemplo, el hipoclorito de sodio, los amonios cuaternarios, los peróxidos de hidrógeno, los fenoles. Y como el centro, la residencia en el Buen Tomo ya está utilizando el hipoclorito de sodio, se recomienda que lo sigan usando a la siguiente disolución. Se recomienda que sea el 0,1%, es decir, que por cada litro de agua se deben agregar 4 cc de cloro, lo que equivale a 4 cucharaditas. Esa es la disolución correcta para limpiar todo lo que es superficies. También se puede usar etanol al 70% en superficies donde se pueda dañar con el contacto con hipoclorito de sodio. Se debe mantener también una buena ventilación al usar estos productos. Se debe privilegiar el uso de utensilios desechables y si es que son reutilizables, estos se deben desinfectar posteriormente. Y se debe priorizar la limpieza y desinfección de superficies más manipuladas. En cuanto a los elementos de protección personal que se menciona, se encuentra, por ejemplo, la pechera desechable o reutilizable, los guantes de aseo desechables o reutilizables. Y cabe destacar que se debe retirar la pechera y los guantes simultáneamente y luego se debe realizar la higiene de manos. Sobre el manejo de residuos, cabe destacar que estos se podrán eliminar como residuos sólidos y se debe disponer en doble bolsa plástica. Eso es muy importante. Y se pueden entregar al servicio de recolección de residuos municipales. En cuanto a las recomendaciones para las manipuladoras durante la pandemia, tenemos recomendaciones generales, que es la higiene de manos frecuente, el evitar llevarse las manos a la cara, no compartir artículos y evitar el contacto físico, mantener ambientes limpios y ventilados, mantener al día la vacuna contra la influenza y el automonitoreo de síntomas. En cuanto a recomendaciones para el trabajador o la trabajadora, se debe aumentar el tiempo de lavado de manos. Si antes se hacía de manera más rápida, ahora se debe aumentar el tiempo de 40 a 60 segundos, con todos los pasos que se mencionan para el lavado de manos. Y se debe avisar al empleador si se presentan los siguientes síntomas, tal como fiebre, estornudos, tos o dificultad para respirar. Y muy importante esto, hacerlo antes de ingresar al servicio de alimentación, para no contaminar nada. Muchas gracias por su atención. Esta se encuentra la bibliografía utilizada para realizar esta capacitación. Espero que les haya servido. Muchas gracias.